Phrasal verbs o verbos frasales probablemente son las unidades léxicas más complicadas para un estudiante de inglés como tú, pero a la vez son de lo más importante, ya que son muy comunes entre los nativos en nuestras conversaciones. Y si estás preguntando, ¿pero qué es un phrasal verb? Permíteme que te lo explique. Son frases que consisten de un verbo más un adverbio o una preposición o ambos. Y el conjunto de esas dos o tres palabras funciona como un verbo. Como en estos tres ejemplos. Look, un verbo. For, una preposición. Look for significa buscar. Pick, un verbo. Up, un adverbio. Pick up, el verbo recoger. Run, un verbo. Out, adverbio. Of, preposición, el verbo quedarse sin. I'm looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. O I picked up the kids. Recogí los niños. O we ran out of time. Nos quedamos sin tiempo. A veces podemos adivinar el significado del phrasal verb por el propio verbo, pero otras muchas veces no tienen nada que ver con el sentido que tú conoces de ese verbo. Como por ejemplo, get in, que es meterse en un coche. Más o menos podemos adivinarlo. Get in es dentro, pero get by es sobrevivir con lo mínimo. Como puedes ver, no está nada claro. Los phrasal verbs pueden ser separables, donde nosotros metemos el objeto en medio de las dos palabras. Por ejemplo, I pick up the children at 5 o'clock, o I pick the children up at 5 o'clock, que incluso es más común. Y si usamos un pronombre en lugar del nombre children, estamos obligados a separar el phrasal verb y decir I pick them up, que en conversación sería I pick them up. I pick them up. Por otro lado, podemos decir I'm looking for my keys, pero no I'm looking my keys for, ya que la preposición for tiene que estar delante del objeto. Las reglas para saber si un phrasal verb es separable o no son algo borrosas y complicadas de identificar. Pero una regla que te puedo decir muy fija es que si el phrasal verb contiene tres partes, es decir, el verbo, el adverbio y la preposición, no son separables. Como por ejemplo el phrasal verb look forward to, que es desear o tener ilusión para algo. Solemos utilizarlo con el presente continuo porque así es como me siento en este momento. I'm looking forward to, estoy deseando. Entonces, si yo digo I'm looking forward to my holiday, estoy deseando mis vacaciones, no puedo decir I'm looking forward my holiday to o I'm looking my holiday forward to. Siempre tiene que ser, después de la preposición, el objeto I'm looking forward to my holiday. Y ya un dato con este verbo frasal, como he dicho to al final, es una preposición. No es la partícula del infinitivo del verbo que viene después. Tienes que poner el siguiente verbo con ing. I'm looking forward to going on holiday. Eso es un dato extra. Dicho esto, ¿por qué son importantes en inglés? Pues según un estudio en el 2011, encontramos un phrasal verb cada 192 palabras de media. Y si tenemos en cuenta que la velocidad de habla es alrededor de 150 palabras por minuto, eso es 1 cada 90 segundos. El estudio también resalta que en un análisis del British National Corpus, que es una colección de 100 millones de palabras en formato de texto contemporáneo y usado para todos los profesionales interesados en cómo se usa la lengua inglesa en el mundo de hoy en día, encontraron que entre los 100 millones de palabras aparecieron más de medio millón de entradas de phrasal verbs. Pero la buena noticia es que si aprendes solo 20 verbos más sus 8 partículas, adverbios o preposiciones, estás cubierto por más del 51% de esos medio millón de phrasal verbs. Pero ¿cómo llegaron al inglés los dichosos phrasal verbs? La lengua inglesa ha pasado por 3 fases importantes. El inglés antiguo, llamado Old English, que no se parece en nada al inglés que conocemos,
y por tanto es incomprensible para un simple nativo como yo. El inglés medio, llamado el Middle English, donde un nativo como yo entendería por encima del 90% del texto, aunque hay muchas diferencias ortográficas. Y el inglés moderno, que es lo que tenemos hoy en día. Los phrasal verbs apenas existían en el Old English, pero sí la presencia de verbos con prefijo inseparable, como en el alemán, ya que el inglés antiguo se desarrolló a partir de la familia de lenguas del oeste de Alemania. Fue en la época del inglés medio, desde el 1066 después de la invasión normando al 1500, cuando presenciamos una explosión de phrasal verbs, empezando por el propio Shakespeare, que los usó extensamente en sus obras. Se percibía que el inglés antiguo ya no era productivo, porque el prefijo de los verbos estaba perdiendo su significado. Y además no se acentuaba en primera posición, pero en posición postverbo sí, así que les daba más fuerza y valor a las palabras. En este ejemplo podemos ver cómo los verbos con prefijo se convirtieron en phrasal verbs. A ver si puedes adivinar desde el inglés antiguo en qué phrasal verb se va a convertir en el inglés moderno. Esta es la primera palabra, que se pronunciaría más o menos así. Upakon. ¿Lo adivinas? Si cogemos ese prefijo up y lo ponemos después del verbo, eso es, se convirtió en go up, que es el verbo frasal subir, y acentuamos up, go up, go up. Y esto, que se pronunciaría más o menos, Utkan. esa ut sería después del verbo y sería, ¿lo has adivinado? Go out, que significa salir, acentuando out. Go out. Go out. Bueno, ahora sabes cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué hacemos ahora con esta información? Como te dije al principio de este vídeo, podemos aprender más de la mitad de los phrasal verbs solo con 20 verbos y sus combinaciones de partículas. Estos son los 20 verbos más comunes en orden descendente. Go, come, take, get, set, carry, turn, bring, look, put, pick, make, point, sit, find, give, work, break, hold, move. No voy a traducir esos verbos porque según la partícula que nosotros ponemos después, cambia el significado o el sentido. Con mucha diferencia, los verbos go y come son los más frecuentes, siendo el doble o más del puesto tercero de take. Así que mi primer consejo es aprender estos dos primeros. Recuerda, tenemos que multiplicar cada verbo por 8 con estas partículas. Out, up, down, back, off, round, along, over. Este vídeo sería demasiado largo si me pusiera a enseñarte esas 160 combinaciones, pero te voy a enseñar el primer verbo para que arranques en este camino de aprender los phrasal verbs. El primero es go out, que es salir. Metemos como una W entre esas dos palabras. Go out, go out. Por ejemplo, no salgas de noche. Don't go out after dark. Don't go out after dark. El siguiente, go up. Mete la W. Go up. Significa subir. Por ejemplo, el precio de la gasolina ha subido. Petrol prices have gone up. Utilizo participio porque es presente y perfecto. Repito, petrol prices have gone up. Siguiente, go down. Go down es lo contrario de go up. Bajar. Baja las escaleras y verás la puerta enfrente. Go down the stairs and you'll see the door in front of you. Go down the stairs and you'll see the door in front of you. Go back, súper común. Back para decir que el verbo se vuelve. Es la palabra espalda.
Vamos a decir, por ejemplo, tengo que volver mañana. I've got to go back tomorrow. I have got to go back tomorrow. I've got to go back tomorrow. Go off. Tiene varios significados. Puede ser que lo utilizamos para una alarma que suene, o una bomba que explote, o que comida se pone mala. Vamos a decir que la fruta se puso mala. The fruit went off. O la alarma no sonó. The alarm didn't go off. Didn't go off. Go round. Tiene más de un sentido, pero de alguna forma significa que circula algo. Por ejemplo, un virus. Vamos a decir, hay un virus circulando. There's a virus going round. There's a virus going round. También puede significar hacer una visita. Pasé por su casa ayer. I went round to his house yesterday. Go along. Ir por la calle. Go along the street. Vamos a decir, fue por la calle equivocada. I went along the wrong street. I went along the wrong street. Fíjate cómo conecto la T con along. I went along the wrong street. Go over, repasar. ¿Puedes repasar los phrasal verbs otra vez? Can you go over the phrasal verbs again? Please? Please? Can you go over the phrasal verbs again, please? Ok, ya tienes la primera introducción a esas 160 combinaciones. Siempre digo que los alumnos deben centrarse muchísimo en los phrasal verbs, en el verbo get y en los verbos irregulares en pasado y sobre todo en la fonética de las mismas. Esas son las 3 pilares, en mi opinión, que obstaculizan el progreso de los alumnos con el inglés. No he mencionado mucha fonética en este vídeo como en mis vídeos habituales, pero ya sabes que mi curso ProSpeech para aprender a hablar y entender como un nativo siempre está disponible en la descripción de los vídeos abajo. Y ahora, como último consejo, voy a recomendarte cómo puedes memorizar estos phrasal verbs viendo el vídeo que aparece aquí en pantalla. Gracias por haber estado aquí como siempre y nos veremos en el próximo.